La tertulia de actualidad. Después de escuchar a Yusuf, el antiguo Cat Stevens, empezamos la tertulia con nuestras conexiones habituales, una de ellas con París. Miguel. Hola, buenas tardes o buenas noches aquí. Hoy estás despierto, me parece perfecto. Sí, porque las siestas en París no se pueden hacer aquí. Cuando vives al ritmo francés y peor parisino, ya no hay siesta. Te tomas un croissant y está bien, hombre, está bien. Pablo desde México. Pablo Villar desde México. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Coño, un asturiano aquí falando un poquitín en lo nuestro. Coño, está bien, préstame mucho eso. Préstate a Asgaya, Asgaya, préstame. Vamos a hablar en cristiano porque si no estos paisanos no nos entienden nada, ¿eh? Vale. Aquí está también Diego San Miguel, otro santo que aquí tenemos. ¿De San Miguel a San Martín o de San Martín a San Miguel? Vete tú a saber. Muchas gracias, Roberto. Estamos todos dentro de la santidad. Bueno, un agradecimiento enorme por estar acá y un saludo a la distancia, tanto a Miguel como Pablo, que somos, conocidos de la virtualidad con ellos. Y como siempre, a mi izquierda, como no podía ser de otra forma, don Francisco López. Buenas noches, espero que esté bien por México y por París. Un abrazote desde aquí. Bueno, ¿qué nos cuentas, Pablo, de la situación en México, de Miguel López Obrador, todo esto que está pasando, que está muy candente la situación mexicana? Bueno, pues con esta cuarta transformación, que es la que lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador, pues estamos viendo un México totalmente distinto a las 3 o 4 décadas neoliberales que llevamos aquí en México y que han sido un auténtico desastre. Entonces, el volver a que México tenga un papel relevante en América Latina, pues es toda una revolución porque no se había visto. Y hablar de Andrés Manuel López Obrador es hablar de una política que por fin tiene algo que ver con lo que buscaba siempre la izquierda, que era revertir las políticas neoliberales. Y esas políticas pues son las que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador en México. Así que si quieres hablamos un poco de ello más tarde. Sí, perfecto. Oye, ¿cómo se ve México últimamente desde Europa, desde la France del glamour de parisino? Bueno, aquí las revoluciones francesa tuvo un impacto muy importante en la Revolución Mexicana, igual que muchas de las guerras y de liberación y de independencia de muchos de los países que se liberaron de la metrópoli de nuestro país, de los que en aquel momento dominaban el país. No, la culpa no la tenía ni el pueblo español, ni menos ahora, ¿no? Pero es verdad que Francia sí que mira mucho a México. Yo he visto que de los países que más influencia tienen aquí es México en política exterior, quizás por su tamaño y la dimensión económica, por las relaciones que ha habido también a lo largo de la historia. Y bueno, lo que pasa es que Macron está muy ocupado de recomponer Europa, que con la acción de Putin destrozando, o animando el tablero, reforzando a la Unión Europea y a la OTAN aquí en Europa, pues ya obligando a una reconversión energética en muchos de los países que dependen del gas ruso. Yo creo que ya tiene bastantes temas para, mirar mucho a América Latina ahora. Pero vamos, él quiere ser el Napoleón. Nuevo Napoleón, por lo tanto no va a renunciar a ello. Miguel, Diego, ¿qué piensas de México en relación con Argentina, en tu caso, que es lo que más te toca de cerca? Como bien lo decía Pablo, estos momentos con López Obrador de revertir tendencias de décadas de neoliberalismo, y en la analogía con Argentina recuerdo las vueltas de la democracia del inicio de la década del 80,
como México, al igual que Argentina, tenían una consonancia muy fuerte en lo que era el organigrama mundial. Tanto Argentina, digo, de países no alineados, el grupo de la contadora, grupos que estaban contra el desarme nuclear, grupos que pedían la condonación de la deuda externa, y tanto Argentina como México, que fueron los que, bueno, intentaron de instaurar fuertemente esas primeras democracias en la década del 80, tenían una consonancia fuerte en lo que era la caja de resonancia mundial, tanto Alfonsín plantándosele a Ronald Reagan, y lo mismo que desde el lado latinoamericano de México en Europa. Bueno, en buena hora que esos aires vuelvan otra vez para México. Para los que no conozcan a Diego, pues quiero presentarlo un poquitín, porque antes fue una presentación muy... Diego es un español con acento, como habrán visto, pero español con acento, que vive pues casi en el extremo de la provincia de Buenos Aires, y que es un amante del transporte sustentable, porque él hace 9 horas en tren para venir aquí. Está lejos, 9 horas en tren, porque no quiere gastar, no quiere digamos, estar contribuir a la huella de la capa de ozono del CO2. Soy como Salva. Y es un auténtico luchador, y es un auténtico militante, sobre todo territorial. Eso es una pequeña carta de presentación para los que la primera vez que lo oyen, aunque ya lo han oído. De General Villegas. Bueno, sí, es que yo no sabía. Aquí hay tantos generales en Argentina. Te echa una mano, General Villegas. Que no hay tantos generales que no sé, teme equivocar, que se pierde el escalafón. Sí, comandante, general, capitán, en fin. ¿Tú qué opinas, Francisco, sobre México? Bueno, y su último lanzamiento, digamos, de preponderancia de Latinoamérica, o de cabeza de puente. Yo me quedo con con una frase que él ha dicho muy importante, que dice: tenemos que ver al sur y buscar la unidad. Eso es sustancialmente importante en cuanto, bueno, él está llevando un poquito la iniciativa de lo que es el resurgimiento de la patria grande latinoamericana. Hay que ver el resurgimiento que ha tenido la propia CELAC, de la cual ahora Argentina está ostentando la presidencia. Y luego, últimamente también ha tenido una gira por distintos países de Centroamérica, pues para marcarles un poquito las ayudas y ver qué necesidades tienen, y sobre todo poniendo valor la patria grande, ¿no? Que eso es primordial, y haciéndole frente, porque no hay que ver que hoy la voz un poco discordante, ¿no?, con Estados Unidos y con Joe Biden viene prácticamente de López Obrador, que le está marcando un poquito las pautas, bueno, no solamente a Estados Unidos, sino a la propia Comunidad Económica Europea. O sea, esto ya no es una colonia como era antes, y se tiene que tratar con respeto, que es lo que corresponde. Y hay una cosa muy importante, que es de los pocos presidentes de la República que se puso... se hizo como una moción, ¿no?, para ver si lo apoyaba la ciudadanía, y obtuvo un 60% del total de los votos. O sea, y ahora, bueno, va a haber unas elecciones en distintos territorios como Hidalgo, Quintana Roo, Durango, que son de distintos, van a elegir gobernadores, y bueno, va a ser una manera, ¿no?, de sintonizar cómo está la ciudadanía con respecto a las políticas que está haciendo. Para mí es muy importante esa mirada latinoamericana que está ofreciendo y de líder. ¿Y qué pensáis, y esta pregunta os la hago a los cuatro, qué pensáis del posible competencia, entre comillas, lo de competencia con el liderazgo con Lula? O sea, es decir, las diferencias que puede haber con Lula y Lula da Silva, el brasileño, y con López Obrador. Empezamos por Francia. Bueno, yo creo que son dos estilos muy diferentes. Yo creo que Lula, a pesar de que son dos personalidades fuertes y que también tuvieron ataques y han tenido anteriormente sus fracasos electorales hasta que han llegado a tener una mayoría aplastante, o sea que tienen cosas comunes, pero yo creo que la trayectoria histórica en México, que pasa como en Francia, donde la palabra revolución tuvo un significado histórico y ha tenido éxito y no da miedo, o por lo menos no da demasiado miedo a las clases medias, cosa que no ocurre prácticamente el resto del continente, ¿no? Y yo creo que Lula, que ha sufrido todas las modalidades del nuevo golpismo, el que se llama el lawfare, la forma judicial y mediática de dar los golpes de Estado, pues tiene un papel, digamos, de convencer a esa población que ha sufrido el fascismo recientemente,
mientras que en México, lógicamente, es el neoliberalismo y la cercanía a Estados Unidos, aparte de la pervivencia de la mafia como parte de la estructura también infiltrada en el Estado, son los temas fundamentales. Pero yo creo que ambos son necesarios, tanto Argentina también, y Brasil y México, como los 3 países más potentes de América Latina, para ese nuevo giro a la izquierda que con las elecciones en Colombia y luego las de Lula, que esta semana anunció ya el inicio de su precampaña, van a conformar el giro del continente al progresismo. ¿Y cuál es la visión desde México, Pablo? Pues mira, yo creo que son 2 liderazgos, la verdad, muy, muy diferentes, pero tienen en común, en esta nueva política que se viene, que los 2 sí quieren integrar, digamos, la auténtica idea de la patria grande, ¿no? De hacer hermanar de alguna manera todos los pueblos de América que estaban muy alejados unos de otros. Esa es, yo creo, la principal conclusión que los 2 tienen en común. ¿Qué pasa? Que desde el ámbito de Andrés Manuel López Obrador y México, claro, la cercanía con Estados Unidos hace que desde México se tenga que abrazar con una mano y con la otra a todo el continente, porque es que no hay de otra. Estando tan cerca de Estados Unidos, no hay de otra más que llevarse bien con el poderoso amigo del norte. ¿Qué tiene de bueno Andrés Manuel López Obrador? Que es un juarista de libro. Y entonces esto tiene posibilidades de tener buenos enlaces con gente, digamos, de un liberalismo más clásico y acercamientos a la izquierda más, digamos, auténtica, digamos, Cuba, por ejemplo, ¿no? Y entonces estos lazos que puede hacer un hombre como Andrés Manuel López Obrador puede ser muy positivo para el continente en un momento donde en la geopolítica la importancia regional va a ser ahora muy importante. Y entre este enfrentamiento a largo plazo, o que ya está prácticamente, que es entre Estados Unidos y China, la región de América va a tomar un papel muy importante en cómo se van a comportar cada uno de los países para salir adelante de lo que nos viene. Y desde el otro lado, en Brasil, yo creo que Lula tiene más pensado una América más unida en lo económico. Yo creo que le he escuchado oír hablar de una moneda única, ¿no? Sí, el sur es para, cierto. Para América. Y claro, estos son palabras mayores, porque claro, prescindir de una moneda, pues ¿qué le vamos a decir nosotros que desde España, por ejemplo, lo que supone no tener moneda propia para poder tomar decisiones trascendentales a nivel de cada país? Y bueno, puede salir bien como puede salir muy mal, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que hoy en día la moneda que en toda Sudamérica hay una moneda única, que es el dólar. O sea, la realidad es esa, es decir, si vienes por aquí, por Argentina, todo se compra y vende en dólares. O sea, todo lo que tenga valor. Pero es que incluso en tiendas de ropa te ponen dólar a tanto, dólar a cuánto. Pero bueno, son otros Lópeces que ya veremos. Francisco, tu visión de los 2 liderazgos. Yo creo que se van a compenetrar, son perfectamente van a poder cohabitar, ¿no? Este liderazgo en Latinoamérica, y aparte, bueno, se van a encontrar también, en caso de ganar Lula, con una situación, ahora son las elecciones en Colombia, con Boric en Chile, con Castillo ahí resistiendo en Perú, y bueno, y con lo que pueda pasar en Argentina en el futuro, ¿no? Pero yo creo que estamos ante una apuesta muy importante con la regeneración de la política latinoamericana desde una perspectiva progresista. Yo creo que eso puede ser muy importante. Y luego también me quedo con un tema de López Obrador. Ahora mismo ahora hay una reunión de la Cumbre de las Américas y bueno, le ha dejado claro que si no está presente tanto Cuba como Venezuela, que como siempre Estados Unidos les pone las pautas, tú vienes y tú no vienes, como el que juega al fútbol con los chicos y decía o es penalti o me llevo el balón y no juego. Bueno, ya lo ha dicho. Bueno, ¿Estás hablando de Macri? No, yo te estoy hablando de... No, lo del fútbol, lo del bueno, balón, también sí puede haber alguna simbiosis, ¿no? Pero bueno, es como...
yo qué sé, le está haciendo cara a Estados Unidos y bueno, vamos a ver cómo resuelva. Y luego con respecto a la moneda del sur, indudablemente cada país en Latinoamérica tiene una idiosincrasia diferente en cuanto a la economía, pero los que vivimos aquí en Argentina, que sufrimos día a día estos vaivenes terroríficos que tiene el dólar, pues no sé, alguna solución habrá que buscar para poner un parate a los especuladores y puede ser una buena opción, por lo menos para que no pueda estar manipulando Estados Unidos todas las economías. No sé, mi punto de vista. Diego. Bien, yo creo que esta tercera debe ser la vencida, porque, digamos, en el corto tiempo tenemos 3 procesos: el del Mercosur con Argentina, Uruguay y Brasil. Tenemos el de la UNASUR con que es mucho más cercano en el tiempo, con Néstor, con Evo, con Chávez, con Mujica, y bueno, ahora en este tiempo tendría que darse ese, no es la palabra repunte, pero sí esa mirada exterior más global de esta gran América. Y no pasa tanto, me parece, por los liderazgos, porque si repasamos en los 3 procesos estos anteriores, siempre han sido solidarios, como dicen los coterráneos reincidentes de España, estos músicos de punk. Dice, la solidaridad latinoamericana está presente. El problema, el talón de Aquiles que nosotros tenemos acá para las políticas internas, para las políticas supranacionales o regionales, son los problemas internos de cada país. Si se resuelve eso, yo creo que entre los liderazgos de Lula, con la experiencia que ya trae, más el de López Obrador, lo que comentaba Francisco de Boric, va a ser un repunte y va a ser esta la tercera, la vencida. Pero el problema son los problemas, sobre todo económicos internos, de nuestras golpeadas economías latinoamericanas. Esperemos que sí. Cambiando un poco de tercio, bueno, quisiera dar una noticia que es, creo que es, no sé si estáis al cabo. Hoy han asesinado un sicario en Colombia, en una isla frente a la costa de Cartagena de Indias. Han asesinado al fiscal anticorrupción de Paraguay, un sicario. No sé si estabais al tanto de ello, pero es un tema bastante importante, unido a los problemas que hay ahora mismo en Colombia a nivel de seguridad por las propias campañas electorales. Pero bueno, de eso hablaremos sí, más tarde, que además tenemos aquí un experto en las elecciones en Colombia como es Miguel. Quiero cambiar un poquitín el tercio y hablar de la gira que ha comenzado hoy por la mañana temprano Alberto Fernández, el presidente de Argentina, en España, Alemania y Francia. ¿Cómo se ve desde París, desde el ámbito político y social, la presencia del primer mandatario argentino en la reunión con el Nouveau Napoleón? Pues bueno, yo creo que Macron siempre busca reforzar su imagen internacional. De hecho, muchas cosas que hace es dedicarse a esa política primero europea y luego de equilibrio entre la parte occidental y los intereses que representa Rusia. Yo, de todas maneras, recordar que tenemos elecciones aquí en Francia de tipo legislativo, o sea, aquí son al revés de en otros países, y son en junio la primera vuelta, en dos semanas seguidas, con lo cual cualquier gesto político que haga de recibir al mandatario de Argentina, que de todas maneras supongo que igual que otros países, los principales países con presencia multinacionales, a los que van dirigidas algunas medidas de cada uno de los países de América Latina respecto a la tasa de beneficios y el comportamiento de multinacionales, pues uno de esos países es España, lógicamente, que tiene una prioridad en muchas relaciones comerciales, y luego es Francia. Y el hecho de Alemania quizás es va a visitar también Alemania, y es el eje que conduce la Unión Europea, Francia y Alemania. Y España es claro, y ahí sí que tendría que añadir que hay alguna similitud entre la figura que tiene Alberto Fernández, y la de nuestro polémico últimamente presidente del gobierno del Partido Socialista, por la división que ha generado dentro del gobierno, de la coalición, tanto en Argentina, donde parece ser que habla ya del opoficialismo, ¿no? Y aquí en España, donde Podemos está en un momento crítico, contestando muchos escándalos y muchas ineptitudes
por parte de la gestión del gobierno del PSOE. Claro, pero esta vez la visita de Fernández a Europa ha sido la de un director comercial, porque el real motivo es ir a ofrecer ciertos productos como gas, petróleo, soja y aceite de girasol. Esos son los cuatro productos que hay tener en cuenta que Francia tiene unos 40 o 30, una barbaridad de países donde ha colonizado, fundamentalmente en el África Negra, pero también en el norte de África, también en Oriente y algunas islas en América Latina. Es decir, Francia normalmente informa muy bien a la opinión pública suya de la política y de los temas de Estado de esos países, ¿no? En los cuales muchos hay, por cierto, golpes de Estado continuos. Aquí, o sea, lo que es en África, hay informativos reales de todos esos países. Sí. Pero de países hispanohablantes se informa muchas veces en la opinión pública francesa o bien de escándalos, o bien de hechos anecdóticos, o corrupción, o eso del sicariato, que aquí el tema de Colombia siempre se asocia a ese tema, a la droga y a la delincuencia, a la corrupción, y entonces no se tocan más que muchas veces temas de interés comercial, porque hay que decir que la política de Estado en Francia es la política comercial. Esa es la que dicta la política del Estado francés. Ya. Pablo, ¿cuál es la visión de este viaje desde la lejanía de México? Bueno, pues desde la lejanía de México lo vemos al menos con expectativas, porque es que tiene que haber lazos entre Europa y América. Y tenemos que en este mundo global volver a tener una mirada mucho más profunda que esta geopolítica de, digamos, de peleas de grupos entre países. Es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. En su gira este fin de semana a varios países de Centroamérica y a Cuba, habló de hermanar el continente y llamó también a la Unión Europea a estrechar lazos en un momento donde la geopolítica, donde China y Estados Unidos, como ya hice referencia antes, este enfrentamiento es ya latente y nos va a afectar a todos. Y con lo cual tenemos que tomar posiciones, no mirando para otro lado, sino siendo responsables de que el mundo occidental tiene que convivir de alguna manera. Y Europa y América, lejos de esta política de transnacionales como Iberdrola, que vienen a saquear nuestros países en América, pues vengan con otra mirada mucho más abierta. Europa lo necesita, ¿eh? Claro. Europa necesita a América en estos momentos y yo creo que es el momento de conseguir esos lazos. Macron no es tonto y lo está viendo, claro. Claro. Francisco. No, coincido un poquito con el planteamiento que has comentado de la visita, Alberto. Más bien parece un jefe de ventas, ¿no? Ha ido a ofrecer lo que teóricamente es una visita de carácter político para preocuparse por la situación económica que está atravesando hoy en día Europa con respecto a la guerra de Ucrania. O sea, esa política de pegarse un tiro en los pies antes de llegar a un diálogo para poder evitar toda esta situación, ¿no? Y bueno, es lo que nos queda, no sé, quitando la reunión que tiene la Alemania, que sí tiene 2 reuniones con la empresa Siemens y con Volkswagen, que son puramente económicas. El resto es decir, bueno, si pasa algo, aquí estoy yo, pues si necesitáis, y ofrecer un poquito los productos, que me parece que no va a servir para mucho, porque precisamente esta guerra sabemos de quién la ha provocado, directamente ha sido Estados Unidos a través de la OTAN, y precisamente esto es una oportunidad para Estados Unidos para vender sus productos y generar una alzada de los precios, que es lo que va buscando. O sea, no creo que le dejen mucha situación para poder maniobrar, y todo dependerá un poquito de las necesidades que pueda cubrir Estados Unidos o no en estos momentos. Diego. Bien, acá nosotros en la Argentina las visitas de los presidentes al exterior nos han quedado con una tónica de la época del inefable Mauricio Macri, que era la lluvia de inversiones. Iban a buscar
inversiones y que aparte debían llover, parecía que debían caer del cielo, y un poco en consonancia con lo que decía Pablo, son interesantes, el multilateralismo es necesario y por ahí también es interesante que desde las diferentes cancillerías se logren ciertos vínculos comerciales, pero ¿qué tipo de vínculos comerciales? Porque nosotros tenemos una larga tradición de que todos los vínculos que se hacen por el ámbito del Estado Nacional terminan siendo beneficiosos para el país receptor, pero no para nosotros, digamos, desde los vínculos con los frigoríficos ingleses a principios de siglo, los vínculos con Repsol, los vínculos con Iberia, y así podemos seguir todos los vínculos que se ha generado del Estado Nacional. Los vínculos con las mineras holandesas no han traído lo que se prometía, que era inversiones, trabajo, cierta seguridad social al país. No ha sido esa. Esperemos que en esta sea para bien. Yo ahí te tengo que rectificar un poco. El problema de Aerolíneas no fue con Iberia, fue con Marsans. Es verdad. Que es otra empresa cuyo presidente está muerto ya y murió en la cárcel. Pero bueno, nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Yo quiero hacer una cosa, ya que estoy hablando con un paisano que además lleva del Sporting y Rebadesella. ¿Tú crees que vamos a bajar? Hombre, yo espero que no, pero estoy poniendo desbarbes a remocho, ¿eh? Ah, está. Yo ya compré unas cuantas veles para ponerles ahí a ver qué pasa, porque la puta madre que los parió. En fin. Bueno, este pequeño paréntesis. Miguel, hasta la próxima semana y a ver si hablamos de Colombia. Bueno. Sí, porque además te has dejado una cosa. Es posible que Petro se exilie durante lo que queda de campaña. Es decir, se está planteando, porque no hay condiciones para hacer el final de la campaña sin recibir un atentado. Por lo tanto, lo del sicario del fiscal, eso es pan comido comparado con lo que viene. Claro, pero eso es un aviso. Yo creo que es un aviso y además últimamente yo creo que le queda pequeño el chaleco antibalas. Es muy poco porque los sicarios se pueden apuntar a la cabeza. Ahí tienes razón. Sí, tendrá que poner el buzo antibalas. Tendrá que poner. Perfecto. Bueno, buenas noches. Por desgracia. Te dejamos dormir hoy tranquilamente. Buenas noches. Por ahí. Un abrazo. Y hablamos en los próximos días. Muchas gracias a los dos por vuestra intervención y buena semana. Vale. Un saludo. Saludos, Pablo, Ferris. Nos vemos. Abrazo. Saludos.